¿De qué se acuerdan? ¿Quién se acuerda de algo que me platique, algo que tengan por ahí en mente? Según yo, esto lo vimos, pero les vuelvo a recordar. Empezamos a revisar, chavos, de hecho me voy a ir a esta parte del sistema. Empezamos a revisar las características, los elementos, las partes de un sistema neumático. Lo que veíamos, por ejemplo, es que íbamos a tener una etapa de alimentación como tal, donde, por ejemplo, podía estar la toma del compresor, la unidad de mantenimiento. Por ejemplo, aquí esta valvulita, bueno, en un momento más vamos a revisar cómo se interpretan esas válvulas. Es como si fuera mi switch de activación, hagan de cuenta. Sería como una activación neumática de todo mi sistema. Posteriormente, por ejemplo, veamos algunos elementos de entrada que iban a hacer las activaciones. Si se fijan, ese sistemita es completamente neumático, no es eléctrico como tal. Vamos a tener posteriormente combinaciones entre esos dos tipos de sistemas. Y algo que observábamos era, bueno, la combinación de elementos. Bueno, por ejemplo, aquí podemos tener, déjenme nada más, ahí está, los elementos de entrada. Vean que aquí están mis pulsadores. Bueno, este es un fin de carrera. Tenemos, por ejemplo, una válvula de estrangulamiento, de procesamiento. Y, por ejemplo, hasta acá arriba tenemos lo que son nuestros elementos de trabajo. Si mal no recuerdo, lo último que vimos fueron los elementos de trabajo. ¿Quién se acuerda de los tipos de cilindros que teníamos por ahí? ¿Se acuerdan? Empezamos a ver los dispositivos que van a ayudarme a convertir la energía neumática en un trabajo. Podemos decir que en un movimiento, en alguna aplicación. ¿Se acuerdan de esto o lo volvemos a retomar? Platíquenme, no me agüito. No, sí, sí se me olvidó, profe. Ok. Fíjense. Bueno, por aquí nada más les había puesto algunos de los símbolos, nada más para recordarles. Recuerden que todo esto es una unidad de mantenimiento. Normalmente lo que sigue aquí va a ser nuestros elementos de utilización. Acuérdense que yo puedo tener todo mi sistema de producción y de acondicionamiento de aire comprimido, y a partir de aquí hacia adelante es donde puedo tener mis válvulas y todo eso. De hecho, a ver, ¿anda por ahí Marcos? O Meli, perdón, Mili. Mili, ¿si andas por ahí? Ah, dice que está, pero no puede usar el micrófono. Dice Juan Carlos que la electroneumática, vimos más o menos eso. Bueno, es que quería preguntarles porque, por ejemplo, ahí en el robotines que estuvieron utilizando, no sé si se dieron cuenta que en la toma de la pared, después de ahí venía una unidad de mantenimiento. ¿Sí la observaron? Se veía una partecita que hasta que tenía como un vidrio en la parte de abajo. Bueno, es la parte del ¿cómo se llama? Del filtro y del lubricador. No sé si lo vieron, Jaciel. No. Que nos concentramos en la parte del ¿cómo se llama? Del robotín, y no vimos esa parte. Hagan de cuenta que ahí en ese espacio, a partir de ahí era la toma de nuestra alimentación de aire. Hagan de cuenta que todo esto está en la pared y hacia adelante estarían, pues en este caso, los grippers del robotín, en ese sentido. Muy bien, bueno, vamos a darle una revisada súper rápida. Lo que comentábamos es que desde el punto de vista de los elementos de trabajo lo podemos clasificar de varias maneras. Por ejemplo, podemos tener elementos de trabajo que tengan un movimiento lineal. Lo típico de ver es los cilindros de simple o de doble efecto, o en su caso también algunos elementos de trabajo con movimiento giratorio rotativo. Hay cilindros giratorios, hay algunos cilindros que tienen combinado ambos elementos, y hasta hay motores neumáticos. Aquí en el laboratorio no tenemos motores neumáticos, pero tenemos motores hidráulicos. Básicamente son lo mismo, básicamente son lo mismo. La única diferencia es el fluido que baja ahora sí que en sus conexiones, y la fuerza que tiene, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tanto podemos avanzar con eso.
En el caso de los cilindros de simple efecto, es el mecanismo, el elemento más simple de trabajo. Vemos por ahí su simbología. Y déjenme les pongo, creo que no les puse a ustedes, no recuerdo, los... Se los voy a poner desde aquí. Las simulaciones, de hecho, aquí dentro de la parte de la simulación, quiero que observen, bueno, aquí nos va a servir para varias cosas. Desde revisar el tipo de una activación directa, ya sea para el cilindro de simple y de doble efecto. Vamos a revisarlo súper rápido, nada más para que se acuerden. Vean por aquí está mi cilindro. Tenemos varios elementos que podemos identificar. Lo más importante sería, en esta parte tenemos mi émbolo, así como donde apretamos en las jeringas, que lo que hace que se mueva el líquido que está dentro de la, pues ahora sí que del cilindro como tal, pues de la jeringa como tal. Aquí estaría el émbolo, y lo que se mueve hacia afuera se le llama vástago. Es en este caso lo que va a realizar una acción. Normalmente un cilindro de simple efecto se va a conectar con una válvula que le vamos a llamar 3-2. Es una válvula, se le llama 3 porque tiene 3 terminales o 3 conexiones y 2 posiciones. Ahorita vamos a verlo a continuación, nada más quiero que observen lo que sigue. Fíjense, siempre en un sistema neumático, la entrada de aire se va a dar por la terminal 1. Entonces quiero que observen aquí que se ve como un color azul un poquito intenso. Lo que va a suceder es que cuando yo llegue, vamos a suponer que esta es una válvula que se activa con una señal mecánica. Cuando yo llegue y presione el botón, quiero que observen que hay una, pues ahora sí que una habilitación de el aire que está entrando por la terminal 1 hacia mi salida por la terminal 2. ¿Y qué hace esto? Va en este caso a empujar mi émbolo y por lo tanto va a elongar ¿cómo se llama? Mi vástago. Véanlo así. Alguien va a decir, ¿y cómo lo hacemos para regresarlo? Ese es uno de los detalles que tienen ¿cómo se llama? Los cilindros de simple efecto. Normalmente, bueno, no tienen control ustedes sobre el regreso. De manera implícita, por dentro de la cámara, de la cámara del mismo cilindro, va a tener un elemento de retroceso. Casi siempre es pues un resorte. Fíjense. Lo suelto y aquí lo regresa. Ojo, no confundir el resorte que está dentro del cilindro de simple efecto con el resorte que podría tener en este caso mi válvula. Son dos resortes diferentes, simplemente es para que no tengamos que, pues, recurrir a otra señal, a otro elemento para poder retornar a su posición de reposo mi válvula o mi cilindro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chavos? ¿Alguna duda? Está chido, ¿no? No me acuerdo si lo vimos con ustedes o no, platíquenme. Creo que sí lo hemos empezado a ver. No lo habíamos empezado a ver, ¿verdad? Digamos, porque me acuerdo que habíamos platicado, pero creo que no vimos las ¿Cómo funciona? simulaciones, ¿o sí? No, la Ma- simulación creo que no. No, ¿verdad? Sí, sí, ahorita me quedé pensando, dije, no, que no se les había puesto, pero bueno, miren, por aquí está. Entonces, el primer elemento de trabajo que vamos a mostrar sería un cilindro de simple efecto, lo vemos ahí, ya vimos cómo funciona, ya vimos cómo está. ¿Para qué nos puede servir? Normalmente lo vamos a utilizar para sujetar piezas, para entregar piezas, para distribuir piezas, para derivar piezas, cualquier cosa así. Vean por ahí el diagramita del cilindro, vean que es básicamente lo mismo. ¿Por qué se utilizan mucho? Porque son elementos de trabajo que pueden, en este caso, realizar su acción relativamente rápida, de manera precisa y de forma limpia. De hecho, por ejemplo, hay partes, no sé si conozcan la empresa Unipress, por ejemplo. ¿La han escuchado mencionar? Está aquí en San Pancho, en el Piba. No, no, yo no probé. Esa empresa es de las proveedoras ¿cómo se llama? De las Tier 1, de las empresas grandotas integradoras de sistemas automotrices. Dícese Nissan, Compass, General Motors, bla, bla, bla. Ellos hacen partes, pero se llama Unipress porque, bueno, gran parte de los trabajos que hacen son de estampado y prensado de piezas metálicas. La gran mayoría de esas cosas las hacen con sistemas neumáticos y con sistemas hidráulicos. Cuando ocupan que la prensa sea, pues,
ahora sí que genera una forma muy chida a partir de la aplicación de una gran fuerza, pues aplican por ahí hidráulica, pero no muchos procesos lo hacen de forma neumática como tal. Se activa el proceso, baja una plancha y se hace la forma, la moldura como tal, podemos decirlo así. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, chavos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Ok. Ahora vamos a revisar los cilindros de doble efecto. Van a funcionar de una manera muy similar a los de simple efecto, nada más el detalle es que aquí en esos cilindros sí podemos controlar tanto la elongación del vástago como su retroceso. Aquí de manera automática no van a tener, si se fijan, el resorte. ¿Cómo funciona esto? De igual manera, déjenme se los pongo en la simulación, aunque me adelante poquito, pero creo que está más fácil de observar. Fíjense, bueno, lo normal es que para conectar un cilindro de doble efecto voy a ocupar una válvula en particular. Por ejemplo, esta sería una válvula 5.2. ¿De dónde creen que provenga el nombre de 5? Hace rato veamos la que era 3.2. Fíjense, comparen estos diagramitas. Ustedes me dicen en qué se parecen, en qué son diferentes. A ver, Daniela, volteando a ver, ahora sí como dicen, de ojo de buen cubero, ¿en qué se parecen las válvulas que están abajo? Tanto esta como esta. Pues es que pues, solo tiene como dos válvulas más y es donde entra el aire y al momento de que entra al, al vástago, no sé cómo se diga, va a ser el retroceso, pero va a entrar por las otras válvulas de abajo y no sé cómo. Ándale, ándale, por ahí va, por ahí va. Muy bien, muy bien. Ahí tienes la idea. Fíjate. Lo primero que observamos, Daniela, vamos a hacerlo parte por parte. ¿Cuántas entradas tiene esta válvula que tengo? Bueno, ahora sí que viéndolo desde su perspectiva, a su izquierda. ¿Cuántas válvulas, cuántas terminales tiene? Si las contamos. 5. 5, 5. ¿verdad? Vamos a tener 5, ¿por qué? Porque vamos a tener, fíjense, la primera siempre va a ser la 1, va a ser por donde va a entrar el aire. La 5 y la 3 siempre van a ser elementos de escape o drenajes, pues, del aire, podemos decirlo así. Y la 2 y la 4 van a ser mis conexiones hacia afuera, por decirlo de esa manera. Esta válvula que está conectado a mi cilindro de doble efecto es una válvula 5.2. Esta válvula que tengo conectado a mi cilindro de simple efecto es una válvula de 3.2. Vemos que el 5, el 3 hace referencia, en este caso, a la cantidad de terminales. Y el 2, ¿a qué haría referencia, chavos? Vean el simbolito que está ahí al lado, la extrema derecha de ambas pues, simulaciones. ¿Cuántos cuadritos tiene mi válvula? Veanlo Dos. así. 2 cuadritos. Esos 2 cuadritos hacen referencia a las posiciones de trabajo que puede tener mi válvula. Ambas tienen 2 posiciones de trabajo y quiero que observen, por ejemplo, aquí. Fíjense, como bien lo decía Daniela, lo primero que vamos a hacer cuando yo activo, en este caso, mi válvula 5.2, vean que se genera una conexión, un caminito directo entre la terminal 1 y la salida 4. Esto lo que va a hacer es llenar la cámara de mi cilindro con aire y va a empujar mi émbolo. No sé si quede un poquito la analogía. Quiero que observen en esta parte del émbolo del cilindro que pareciera como si fuera, no sé si es una buena analogía, pero cuando ustedes les van a poner una inyección, el émbolo de la aguja siempre tiene como un plastiquito, como un hule, con el que, bueno, sellan la cámara de la jeringa y pueden aventar o pueden en este caso, pues hacer la inyección. No sé si se hayan percatado de eso. Siempre bueno, yo ahí en mi casa siempre hubo de estas jeringas, bueno, y siempre me gustaba jugar con ellas. Entonces, siempre traían por ahí un hulito en la parte pues del émbolo.
No sé si sea visible para ustedes esto. Sí, Esta partecita que está aquí. ¿Mande? sí, profe. Ok, fíjense, entonces ese es el émbolo como tal. El émbolo lo que hace cuando se mueve es empujar el vástago. El vástago es el palito de lo que sale, pues, o el shaft, dirían ¿cómo se llaman los gringos? Es lo que sale de mi válvula. ¿Cómo lo hacemos para que se genere el retroceso? Pues voy a meter ahora aire, voy a buscar la manera de meter aire, pero ahora por mi terminal 2. Fíjense, cuando yo meto aire por mi terminal, bueno, de la entrada 1 de aire a mi terminal de salida 2, lo que va a hacer es que va a regresar a su posición original mi émbolo. Y por lo tanto yo puedo controlar cuándo estirarlo y cuándo regresarlo. En cambio, eso con un cilindro de doble efecto, por eso se le llama así. En cambio, con un cilindro de simple efecto, pues vean que el regreso se hace de forma automática en cuanto yo dejo de ponerle aire a mi válvula o a mi cilindro. Hasta aquí, chavos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, está todo chido. Me estoy adelantando un poquito con la parte de las válvulas, pero pues bueno, ahorita las vamos a ver, pero ya identificamos por qué se le llama de tal o cual manera. Vamos a encontrar unas válvulas que van a tener, pues no sé, varias terminales y varias posiciones. Por ejemplo, una común que se utiliza mucho es una 5-3. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, para qué servirán esas. Bueno, qué chido que queda por ahí eso, Juan Carlos, que bueno, queda más claro, ¿verdad? Se ve más padre. Muy bien. Bueno, ya lo platicamos, ya lo vimos por ahí. Hay otros cilindros un poquito, pues ahora sí que especiales, con ciertas características en particular. Por ejemplo, algunos que tienen amortiguación al final. Hagan de cuenta que ustedes la avientan la galleta, la avientan en el aire, y para que no se genere un golpeteo o una acción muy violenta, al final va a tener un pequeño amortiguador, por decirlo de esa manera. También podemos tener cilindros o en este caso elementos neumáticos que sean pues como si fueran dos conexiones, por decirlo de esa manera, uno tras otro en tándem. También podemos tener algunos cilindros que van a hacer una elongación, hagan de cuenta que en el mismo sistema se van a estirar para acá y para acá al mismo tiempo. También vamos a tener algunos cilindros que lo que hagan no es un movimiento lineal, sino un movimiento rotatorio. Podemos verlo por ahí. Son cilindros un poquito más específicos dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. También podemos observar algunos que pueden tener a partir de la presión o de las señales que ustedes estén mandando diferentes carreras, diferentes elongaciones como tal, diferentes posiciones. Nada más un detalle importante de estos cilindros especiales, chavos, es que pues son carillos. Realmente mientras más especificaciones tengan, son un poquito más caros. A lo mejor van a decir, oiga, pero después, ya cuando llega el retorno de inversión, bueno, no diría caros, más bien tienen un costo un tanto elevado y cuando ustedes los utilizan en alguna actividad productiva, lo normal es que regrese esa inversión. Pero bueno, por ejemplo, es considerable decir que pues no va a ser lo mismo, por ejemplo, comprar uno de estos multiposición que a lo mejor comprar uno de simple efecto. Y algo bien importante, vamos a darnos cuenta en el transcurso de estas clases, es que tenemos que tener muy en mente para qué lo voy a necesitar, qué características requiere esa aplicación para no, dicen, bueno, ese es un dicho de electrónicos, porque también pasaba ahí mucho, hay un, ¿cómo se llama? Bueno, eso lo que menciona mucho ahorita, bueno, siempre nos lo mencionó en las clases el anterior decano, el maestro Arámbula, que es su maestro, o en su caso también el maestro Felipe Rizo, decían que ¿cómo se llama? Que en la ingeniería lo que te hace ingeniero es el saber, en este caso, dimensionar sistemas. Una parte importante de ser ingeniero es dimensionar eso. Y decían de broma que era, pues, dicen, bueno, si voy a matar moscas, pues no las voy a matar con una bazooka. Bueno, podría matarlas, ¿verdad? Pero pues no es lo más adecuado, a lo mejor podría buscar otra manera. O luego mencionaban mucho del teorema del albañil. ¿No les han platicado de ese? ¿No se lo saben? No. ¿Quieren que se los platique? Sí. Esa analogía
la hacían, creo que me parece que el Inge Felipe Rizzo estaba construyendo en ese momento una parte de su casa, el decano, y traía ahí una persona. Y de repente, pues empezaron a ver, ya tenían ahí los diseños, los planos y tal cosa, y bueno, hacían referencia a un ingeniero civil como tal, y en una parte de su casa pusieron pues una trave, ¿cómo se llama? Un soporte, pero, pues no sé, de unos 1,5 metros de ancho. Y decían, bueno, ¿y para qué necesita tanto? Si nada más hay un piso arriba, no es un edificio ni nada de eso. Y entonces decían que, bueno, el teorema del albañil dice algo así como que lo que te falta de ingeniero se lo pones de cemento. Dicen, ¿cómo que se lo pone de cemento? Es una broma. Decían que, pues bueno, el albañil no era ingeniero, no sabía hacer cálculos, no podía ver en este caso la manera de cómo, bueno, revisar qué tanto esfuerzo, qué tantas necesidades va a tener ¿cómo se llama? Esa trave. Entonces, ¿qué hacía? Decía, bueno, aplicaba también se le llama así la ley del más mucho. Dicen, ¿cómo que del más mucho? ¿Sí? Pues decían, bueno, pues si no quiero batallar, no quiero saber, no quiero dejar mi sistema bien, ¿cómo se llama? Bien dimensionado, pues lo único que hago es, pues le pongo de más. Y ya no pasa nada, ¿no? Digamos, esa trave, a lo mejor puede aguantar 2 pisos más arriba y no se ocupaba. ¿Qué sucedió? Resuelve la situación, pero yo les pregunto, ¿qué sería más costoso? ¿Cómo se llama? El poner mayor cantidad, el poner una trave muy grande, muy gruesa, o poner una dimensionada a las necesidades de la construcción. ¿Cuál creen que sea más barata? O más óptima, pues. La que estaba así como, pues, grande eh, o ¿cómo se llama? O una, pues, ahora sí que analizada, depurada, pensada. ¿Cuál creen que sea más caro? ¿Ponerle más material o menos material? Más material. Más material, ¿no? Eso en electrónica, les digo, pasa mucho porque no sé si les tocó en la materia de electrónica hacer una fuente de alimentación. ¿No la diseñaron? Sí, en simulación nada más. En simulación. Fíjense, algo bien interesante es que ahí en esas fuentes de alimentación hay varios elementos. Bueno, a lo mejor en la parte de simulación, como hemos platicado, ¿cómo se llama? No lo vemos así, pero dicen que en el pizarrón, en el simulador y en el cuaderno nada se quema, pero en la realidad sí. Yo puedo hacer una fuente, diseñar una fuente, normalmente la que hacemos en esas materias es una fuente lineal. La hacemos y ya, le ponemos por ahí el puente de diodos, el transformador, ¿cómo se llama? El capacitor, el regulador, y le ponemos, por ejemplo, los típicos 7805. ¿Se acuerdan de esos? La simulación se veía un cuadrito o un LM317 que era el regulable. Eran unos cuadritos y nada más tenían una patita de entrada, una patita de ajuste para el que era voltaje ajustable y una patita de salida. Dicen, pues no pasaba nada. Resulta que esos reguladores, chavos, les platico mi experiencia, por ejemplo, cuando me tocó en algún momento hacer un diseño de eso, pues nada más pueden manejar una corriente eléctrica de 1 ampere. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Yo le pongo, hago mi fuente y estoy trabajando con un circuito que tiene una resistencia total, pues vamos a suponerlo así, de 10 kilo ohms. Dicen, ok, 10 kilo ohms. ¿Cuánta corriente está consumiendo ese circuito? Si yo estoy entregándole, vamos a suponerlo así, 5 volts, y mi circuito tiene una resistencia equivalente de 10 kilo ohms, ¿cuánta corriente está pasando por ahí? Nada más aplicamos ley de Ohm y va a ser algo así como, bueno, serían 50, 50 microamperes, nada. ¿Si son 50 o 500? 500. 500, perdón, sí, 500 microamperes. Realmente nada.
si mi cosa, mi sistemita aguanta 1 amper, pues eso no le hace ni cosquillas. Pero imagínense que yo, por ejemplo, pongo un motorcito o pongo por ahí un foco. Y ese foco, por ejemplo, le está pidiendo, vamos a suponerlo así, algo cercano a 1 amper. ¿Qué creen que le pase ¿cómo se llama? Al regulador? Si estamos Se, trabajando en el límite de operación. se quema. De hecho se va a calentar y es muy probable que a lo mejor después de cierto tiempo, aunque esté en el límite de regulación, acuérdense que hay tolerancias, es probable que se queme. Entonces, ¿qué hacíamos cuando estábamos, por ejemplo, creo que yo hice una fuente de alimentación cuando estaba en segundo, tercero de la carrera, no sabíamos mucho, no sabíamos muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Pues decías, para que no se me queme, le pongo un regulador de 3 amperes. O mejor, pues mejor me consigo uno de 5 amperes, de los de corcholata, unas cosas así grandototas, y ya no batallo. ¿Cuándo lo iba a quemar? No se iba a quemar, pero ¿qué pasaba? Como no sabíamos hacer el dimensionamiento de mi sistema, pues la manera más sencilla de poder resolver eso es poner cosas más grandes. El problema es que de poner cosas que tuvieran mayor robustez o mayores características, pues me va a costar más. Y bueno, después de todo este rollo, regresamos a esta parte, ¿no? Dependiendo de mis necesidades, de cómo se llama, de mis sistemas neumáticos, también pues yo voy a tener que seleccionar qué es bueno o qué es suficiente para poder hacer pues, implementar ese sistema o de realizar esa acción. Por ejemplo, si yo necesito nada más una activación muy sencilla, pues a lo mejor nomás pongo mi cilindro, una válvula 3.2 y lo que sea. Pero si, por ejemplo, he necesitado algo más complejo, pues voy a poner a lo mejor una válvula 5.3 o alguna cosa así. Cada una de esos elementos, mientras más especificaciones tenga o más características tenga, va a ser un poco más caro. Entonces, pues ya quedó un poquito explicada la teoría del albañil, el teorema del albañil. Ahí el rato que tengan clase con el ingerámbula le dicen, ya sabemos el teorema del albañil y les va a dar risa. Les digo, es eso bien importante. Y en términos industriales, chavos, con mayor razón. ¿Por qué? Porque aunque haya dinero para gastar, porque al final lo que ellos quieren no es un gasto, es una inversión, porque lo que se quiere es producir, pues sí te van a decir, oye, pero pues sí te voy a invertir, pero pues haz los sistemas, pues ahora sí que acondicionados a una manera adecuada, que no sea gastar por gastar. Una de las áreas, chavos, para ponérselos en contexto, donde ustedes pueden hacer más, bueno, donde ustedes pueden trabajar y donde normalmente varios de sus compañeros han hecho prácticas, son en empresas integradoras. Esas empresas están chido que puedan ir ahí. De hecho, por ahí la semana pasada les puse un pequeño mensajillo por si tienen oportunidad de poder checar pues era un webinar sobre la entrevista de trabajo. Por ahí, el próximo semestre ustedes ya se van a hacer las prácticas. De hecho, probablemente antes de salir de vacaciones, el ninja ya les va a dar su speech de seminario de prácticas para que lo tengan más o menos por ahí contemplado. Y algo bien importante en esas empresas, chavos, es, por ejemplo, ellos pueden trabajar, bueno, pueden ser contratadas, por ejemplo, por Nissan, por Compass, por Yatco, por Flex, por Sensata, para resolver un problema en particular que tengan, o para implementar alguna solución o implementar algún sistema que tengan por ahí. Lo normal, chavos, es que esas empresas, bueno, pues andan buscando, pues, mm, pues solucionar esos problemas. Y las empresas grandes que los van a contratar hacen como un proceso como de una subasta. Es como una pseudo licitación, porque es una licitación no pública, es una licitación privada. Y lo que se hace es decir, yo tengo este problema, yo tengo esta situación, necesito que me la resuelvan. Entonces, dan las especificaciones, se definen las cosas y a lo mejor parte de su trabajo, bueno, de hecho, eso es una parte muy interesante, sería revisar pues ese problema, revisar con qué lo pueden resolver y dar una propuesta de solución. Pero esa propuesta de solución no solamente tiene que incluir la parte, pues, técnica, la parte ingenieril, sino también la parte económica. ¿Quién creen que gane esos proyectos? ¿Quién gana? ¿La solución más sofisticada, más novedosa? ¿O la solución más barata?
o la solución que combine todas esas características, chavos? La que combine, ¿no? La que combine. Entonces, algo importante es que pues, su solución sea eficiente, sea eficaz, sea novedosa, pero también sea barata. Porque si a lo mejor se pasan del techo presupuestal, pues no va a haber lana, no va a haber, no les van a dar ese proyecto. Les digo, en esas empresas se aprende mucho porque literal es armar las cosas que se va a resolver allá, que va a resolver un problema en, por ejemplo, en una línea de producción de ahí de Nissan. Por ahí conocemos varias, por ahí luego después les pasamos los datos por si se ocupan hacer las prácticas ahí. Y algo interesante es que pues, por ejemplo, ahí les dicen, necesito tener creo que la última que me acuerdo, fíjense, era muy curioso porque era una empresa integradora, pero la había contratado una empresa de salsas, desarrollaban salsas y por ahí tenían unas bronquillas con ¿cómo se llama? Con, pues, poder hacer el envasado y el empaquetado de forma, pues, más rápida. Y tuvieron que implementar por ahí un sistemita y lo implementaron y de hecho estuvo chido. Pero fíjense cómo va, en este caso, esta interacción de estos elementos con el sector productivo. De decir, bueno, tenemos que tener nosotros en mente, pues, para qué va a ser utilizado, cuáles son sus fines, cuánto es mi presupuesto que puedo tener y pues todo eso tomarlo en consideración al momento de plantear una propuesta de solución. Muy bien, muy bien. Me desvío un poquito de eso, pero lo interesante, chavos, es que vean que pues no es nomás diseñar por diseñar, sino hay que tomar en consideración todos esos parámetros. Ok. Bueno, por ejemplo, aquí observamos, esta unidad es una unidad giratoria lineal. Lo que observamos es que va a tener la posibilidad de hacer un giro, este sistemita, pero también de subir y bajar el vástago. Algo bien importante, chavos, en este tipo de sistemas es que identifiquemos los pasos para llevar a cabo un proceso. Por ejemplo, piénsenlo de la siguiente manera. Está mi herramienta así. Yo requiero ir por la siguiente pieza y colocarla pues en la basecita que está aquí. Díganme qué pasos ocupo hacer. Bueno, al parecer aquí hay una ventosa, ¿eh? Una ventosa lo que hace es que genera vacío y pues ahora sí que chupa la pieza y cuando ustedes, bueno, quitan el vacío, pues la pueden poner en una posición. ¿Quién me dice cuál sería el siguiente paso en la colocación de esta pieza cilíndrica sobre la base? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién me dice un paso? A ver. A ver, José Luis, ¿qué se te ocurre? Bueno, no entendí. O sea, quiere que esa pieza Esta vaya pieza, arriba de fíjate, del digamos, cocido. lo vemos por aquí. Vemos que la pieza cilíndrica queda incrustada sobre la base. Entonces, en la posición donde está mi herramienta o mi sistemita, dime cuál sería la siguiente fase para dejar la pieza cilíndrica sobre su base como la que está aquí adelante. Pues bajar cierta distancia. Ándale, muy bien. Bajamos, fíjense, lo voy a poner así. Bajar el vástago. Muy bien. Excelente, José Luis. A ver, menciona a uno de tus compañeros que nos ayude. ¿Cuál sería el siguiente evento? La siguiente fase, la siguiente etapa. Soltarlo. Soltarlo, exacto. Pues, soltar ¿cómo se llama? Pues, la ventosa, ¿no? Ok. Después, ¿cuál sería? ¿Quién me dice otra? A ver, Carlos Ulises. ¿Cuál sería la siguiente fase o etapa? Ya bajé el cilindro. Ya solté la ventosa. ¿Qué sigue? Volver a subir. Dale. Subir el vástago o ¿cómo se llama? El sistema lineal. Muy bien, excelente, Carlos.
¿Quién me dice otro? Girar para tomar el otro. Girar, exactamente, muy bien. Luego, Bajar para tomar uno. bajar el vástago para tomarlo. Siguiente. Activar la ventosita. Activar la ventosa. Y luego, fíjense, activo la ventosa, lo vuelvo a subir, el vástago, lo giro. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, vuelvo a repetir este mismo proceso. Alguien va a decir, ¿por qué hicimos esto? ¿O por qué lo platicamos así? Porque resulta, chavos, que todo esto son eventos discretos. Esto se puede, bueno, se va a modelar, se va a simular como un sistema, como los que ustedes diseñaron o desarrollaron o controlaron el semestre pasado con Alex, con el doctor Alejandro Cervantes. Los sistemas digitales al final son sistemas discretos. Y algo importante es identificar cómo son los pasos. Hay una forma, como vamos a programar los PLCs, que se llama GraphSet. Bueno, pueden utilizar por ahí algo que se llama, primero para modelarlo, que se llaman redes de Petri. Y por ejemplo, vamos a darnos cuenta que hagan de cuenta que cada uno de estos son como etapas y los estímulos para cambio de cada etapa, pues van a ser como, pues como las señales de activación. Eso es bien padre, chavos, porque si en algún momento se acuerdan de sus clases de lógicos, no sé si les tocó en lógicos o en organización computacional armar una máquina de estados finitos. Si no les tocó, no pasa nada, ¿eh? Bueno, esto que hicimos aquí es una máquina de estados. Lo que hay que hacer es simplemente, pues bueno, en el PLC hay una manera bien fácil de cómo programarlo, simplemente identificando fases y señales pues de cambio de etapa o ¿cómo se llama? De cambio de estatus. Entonces, y fíjense, algo que les decía es que todo esto sigue siendo lógica de conmutación, lógica discreta. No importa si estamos viendo un sistema hidráulico, un sistema eléctrico o una combinación de un sistema eléctrico hidráulico programado, como va a ser ya al final el sistemita basado en un PLC. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, chavos? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, bueno. Bueno, aquí lo que platicábamos hace un momento con los grippers. Dense cuenta que al final, pues la activación pues, va a ser como un cilindro de doble efecto. Con el envío de aire va a cerrar los dientecitos, las puntas de gripper, y con la otra señal de aire en este caso, las va a regresar a su posición inicial. Algo interesante es que creo que las que están en el robot son de este estilo. Son todas así. Y lo interesante, chavos, es que todos estos, pues, troqueles o estos agujeritos que tienen por aquí, se utilizan para poder fijar lo que ustedes necesiten, ¿no? Si ustedes requieren, por ejemplo, no sé, como estaban por ahí de los deditos, o a lo mejor algún otro tipo de herramienta para poder sujetarlo por ahí, lo vamos a tener. Esto se utiliza, les digo, muchísimo. Y bueno, lo que habíamos platicado anteriormente de las ventosas. Recuerden que los sistemas neumáticos no solamente van a ser aquellos que usen aire a presión, sino también van a utilizar una presión negativa, o es decir, vacío. Lo típico es, por ejemplo, para manipular una pieza y no dañarla o no contaminarla, lo normal es utilizar a lo mejor alguna ventosa para hacer el movimiento de esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya casi terminamos con esta parte. Revisamos lo que son los motores neumáticos, pues vamos a tener de varios estilos. Esto lo único que van a hacer es van a convertir pues el aire comprimido por ahí en un movimiento rotacional, así, un movimiento en este caso giratorio como tal. Hay de varios estilos, de émbolos, de aletas, de engranes, de turbinas como tal, pero pues bueno, realmente lo que hacen es convertir eh, una fuerza neumática pues en un movimiento giratorio. Aquí rápidamente les planteo los símbolos para estos sistemitas.
Lo podemos ver por ahí, nada más es importante que los podamos identificar. Y ahora lo que vamos a platicar a continuación serían sobre las válvulas. Esta parte, chavos, pues bueno, ya revisamos algunas características, pero vamos a identificar para qué pueden ser utilizadas y también cómo las podemos clasificar a partir, pues, de su construcción, a partir de si utilizan bueno, ahora sí que el mecanismo con el que hacen el movimiento del aire, cuántas posiciones tiene, cuántas entradas tiene, para qué va a ser utilizado. Hay un montón de formas de cómo clasificarlas. Entonces, me gustaría que, a ver, Alejandra, ¿andas por ahí? Sí, ¿Me ayudas por favor a leer esta diapositiva? sí. Válvulas distribuidoras. Las válvulas distribuidoras o válvulas de vías se utilizan para desviar el caudal del aire comprimido. El sentido del flujo está marcado con una flecha. El accionamiento puede ser manual, mecánico, neumático o eléctrico. Las tareas más importantes de las válvulas distribuidoras son las siguientes: abrir o bloquear la alimentación de aire comprimido, permitir que los actuadores neumáticos avancen y retrocedan. Ok, muchas gracias. Alejandra, de hecho, estas válvulas me van a permitir controlar hacia dónde quiero que se mueva el aire. Y bueno, ese movimiento de aire me va a permitir activar o desactivar ciertos procesos. Entonces, ojo, ahorita vamos a platicar sobre estas válvulas. Posteriormente vamos a ver otras válvulas que tienen características un poquito, pues, diferentes, interesantes. Algunas que me van a regular la cantidad de aire, otras me van a permitir, no sé, por ejemplo, hacer una función lógica neumática AND o OR, por ejemplo, si es de selectora o simultaneidad, también, por ejemplo, podemos ver eso, o una válvula de estrangulamiento, o una válvula de ¿cómo se llama?, de escape rápido. Esas son válvulas también, pero son como para usos muy particulares. Estas, que les vamos a llamar distribuidoras, van a ser las válvulas que me van a permitir hacer como el procesamiento, la activación o la definición de caminos por donde quiero que vaya el aire. Así de sencillo, ¿no? Bueno, podemos también tomar en consideración la parte de las electroválvulas, que serían básicamente válvulas distribuidoras, pero que su señal de activación va a ser eléctrica. Ojo, bien importante, la parte del trabajo se hace neumática, pero la parte de la activación o de mando va a ser eléctrica. Esta pues sería como la conjunción de lo que estamos observando con lo que vimos en la unidad pasada. Así de sencillo. Bueno, ya lo acabamos de ver esto en las simulaciones, acuérdense, por ejemplo, aquí tenemos cómo podemos activar un cilindro de simple efecto, ya lo vimos, de hecho ya vimos esas dos animaciones, recuerden, aquí lo tenemos, vemos la parte de la activación de un cilindro de simple efecto y de doble efecto, como lo acabamos de observar, y bueno, ¿cómo podemos clasificarlas también esas válvulas? A partir de cómo están construidas y pues ahora sí que desde cuántos estados va a tener, si tiene bueno, si su construcción implica una cremallera, si implica una válvula de bola o si implica una válvula de asiento, alguna cosa así, podemos clasificarlas. No se ocupa ver otra vez las animaciones, ¿verdad? Aquí está la explicación, pero ya la acabamos de ver hace un momento. ¿Se agüitan si me paso a las siguientes diapositivas? Creo No, que profe, quedaron no. muy claras, ¿no? Cómo se Sí, activa o se desactiva un cilindro de simple o de doble efecto. ¿Sí? sí, esas sí quedaron bien. Estas ya quedaron, ¿verdad? Ok. Muy bien. Bueno, a ver, Andrés, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Vamos a ver cómo se puede clasificar las válvulas a partir de su construcción. Bueno, de una de sus características de construcción. Construcción. Las válvulas distribuidoras pueden clasificarse en dos grupos. Las válvulas con reposición por muelle mantienen el estado de conmutación solamente mientras se mantiene la activación. Las válvulas de impulsos mantienen el estado de conmutación aunque ya no estén activadas. Otros criterios de diferenciación son la cantidad de conexiones y la cantidad de posiciones de conmutación. La denominación de la válvula depende de la cantidad de conexiones y la cantidad de posiciones. Por ejemplo, válvula neumática de 3-2 vías con reposición por muelle
Electroválvula biestable de 2 vías. Ok. Y fíjense, aquí vamos a platicar sobre esto, utilizando las simulaciones que tenemos por aquí en mente. Fíjense, la primera simulación que observamos, hablábamos, bueno, por ejemplo, una de las clasificaciones que podemos tomar en consideración es si el retorno se hace de manera automática. Fíjense, aquí yo llego, presiono el botoncito, se activa, pero cuando dejo de presionar, quiero que observen que al final, al lado derecho de su válvula, hay como un resorte. Este sería por reposición por muelle. Piénsenlo así, piénsenlo como en un pulsador, como en un botón. Si se fijan, no se enclava. Hay otras válvulas que se pueden enclavar, que se pueden mantener el impulso. Y ese impulso puede ser a partir de la activación de una señal eléctrica o de una señal de aire. También puede existir. Entonces, esa sería la primera como clasificación, ¿no? Si hay reposición por muelle o si en este caso la válvula se mantiene su estado a partir de ¿cómo se llama? Del envío de una señal eléctrica. ¿Esa clasificación queda clara? ¿Sí, chavos? La otra clasificación la acabamos de platicar. Vemos cuántas entradas tiene, cuántas posiciones tiene y también vamos a darnos cuenta que podemos clasificarlo por el tipo de señal de activación que vamos a tener. Bueno, por ejemplo, les ponía aquí en las simulaciones lo que les decía hace un momento. Aquí tenemos tanto mi válvula 5.2 como mi válvula 3.2, pero por ejemplo, quiero que observen, bueno, aquí tengo abierta la carpetita de los componentes. Bueno, si quieren, por ejemplo, seleccionen alguna de estas válvulas que está por aquí, la que ustedes quieran, de simulación o de presentación, la que ustedes quieran. ¿Cuál les gusta? Por ejemplo, esta de centro cerrado, ¿cómo ven? ¿Qué significaría eso de 5.3, según lo que acabamos de leer y lo que acabamos de platicar? ¿Qué significaría, Raúl? ¿Qué significa que esta válvula sea una válvula 5.3? Pues significa que son 5 terminales de 3 posiciones, ¿no? Exacto, fíjense. Y esta que está aquí está bien fresa, ¿eh? Ahorita, bueno, vamos a irla identificando paso a paso, pero lo primero que observamos es 1, una terminal, vemos por dónde entra el aire. 5 y 3, ya habíamos platicado, son los escapes. 4 y 2 son como las salidas o las terminales de utilización, por decirle algo. Y quiero que observen aquí que hay otras dos medias raras, 14 y 12. ¿Qué creen que sean? Unos contactos. Son contactos, bueno, por ejemplo, aquí las vemos, son contactos o señales, bueno, pueden ser de aire o en su caso eléctricas, como en este caso, que lo que van a hacer es que van a activar ahora sí que el camino que nosotros necesitamos. Si yo activo mi señal en la 14, lo que va a pasar es que el aire en la 1 se va a ir a la 4, si activo la 12, el aire en la 1 se va a ir a la 2, así consecutivamente, y algo que quiero que observen es que tiene 3 posiciones, ¿por qué? Porque cuando esté, bueno, ahora sí que en su posición de reposo, platíquenme, ¿el aire se mueve hacia algún lado? Veanlo en este simbolito. ¿Creen que se mueve hacia un lado o está cerrada? Vaya su nombre. Válvula 5.3 con centro cerrado. Véanlo aquí. Está cerrado. Está cerrado, no hay un movimiento. Si se fijan, el otro era un estado u otro y aquí tenemos 3 estados. O se activa de un lado, o se activa del otro, o se queda en una posición intermedia. Fíjense, ahí va. ¿Ya vieron? Se activó. Aquí quiero que observen, bueno, van a decir, ¿y qué significa todas esas chivitas que están por aquí? Bueno, lo primero que quiero que observen es que estos cuadritos que están en la parte izquierda de la válvula, los rectangulitos, son, pues ahora sí que son la simbología de la activación. Por ejemplo, aquí yo veo que esta válvula se va a poder activar
ya sea mecánicamente por el botoncito de la parte de arriba, tiene un resorte, o también se va a poder en este caso activar de forma eléctrica, tanto de la parte del 14 o de la parte del 12, es decir, de un lado u otro. Fíjense, yo mandé, por decirles algo, una señal a la 14, puede ser una señal eléctrica o mecánica, ¿y qué sucedió? Establecí una comunicación, un canal, una vía de mi entrada de aire a mi salida 4. Pero ¿qué pasa si yo mando ahora la activación a la 12? Bueno, ¿qué pasó? Sacó el aire y fíjense, ¿qué sucedió? Regresó a la posición inicial, a la posición intermedia, que lo que dice es que no va a salir, no va a haber aire. Vean qué pasa aquí cuando yo activo la 12, ahora se conecta por el otro lado. Cuando yo desactivo, se vuelve a cerrar, mi sistemita llega a la posición inicial. ¿Alguien me puede decir? Imagínense una situación en la cual ocupe una válvula de este estilo. ¿Por qué sería necesario tener una tercera posición de mi válvula? Ya vimos que una posición es la activación del 1 al 4. La otra posición, fíjense, a fuerzas, ¿se acuerdan del paro? ¿Se acuerdan de eso? De los sistemas pasando por paro. Pueden hacer una pequeña analogía con esto. Se activa ahora la otra posición y vean qué pasa cuando yo lo desactivo. Imagínense, piensen en dónde podrían utilizar o necesitar una válvula de este estilo. O no lo piensen en la válvula, piensen en un camino de aire, otro camino de aire o ausencia de aire por cualquiera de los dos caminos. ¿Dónde creen que lo puedan utilizar? Pues en una grúa. En una grúa, por ejemplo. Muy bien. Fíjense, ahí yo puedo activar un lado u otro, o también en su caso, si es la necesidad, no activar nada. Eso es bien importante. Si se fijan, a fuerzas esta válvula pasa por una posición de paro o de cierre, de no flujo de aire. Eso es muy chido y es muy importante que lo tomemos por ahí en consideración. Muy bien, excelente ejemplo. En una grúa lo podemos observar. Y bueno, quiero que observen que en esta válvula la podemos hacer la clasificación por cómo está construida, por el tipo de posiciones, por la cantidad de terminales, y bueno, vamos a ver un poquito más adelante, por el tipo de mecanismo que tiene para su activación. Este que está aquí se le llama por cremallera o por corredera. ¿Por qué creen? Cuando ustedes le ponen el aire a los émbolos, ¿qué pasa con la parte de en medio? ¿Se mueve de qué manera? Lineal. Lineal, de forma horizontal, así, ¿no? Veanlo. Va a haber otras que se le llame de bola o también otras de asiento plano. Veanlo cómo se mueve. Es lo que vamos a ver aquí a continuación en la diapositiva. Bueno, lo acabamos de platicar, ¿no? Vamos a tener otra forma de clasificar estas valvulitas, si van a ser de asiento, ya sea de bola o de plano, o también de correderas. Las que acabamos de ver, ¿no? Acabamos de ver esa partecilla. Vamos a revisar las de asiento. Bueno, estas válvulas, lo que tienen, chavos, es que el movimiento del aire, de hecho, por aquí tengo una. Déjenme, se las pongo en la simulación, para que quede más ¿cómo se llama? Más fácil de interpretarlo. Fíjense, se le llama de válvula de asiento porque quiero que observen cómo es el cambio o cómo va a permitir la entrada y salida de cómo se llama del aire a partir de pues, ¿cómo se puede decir? Pues de una superficie plana. Véanlo. Se mueve todo el asiento y deja pasar el aire. ¿Ya lo vieron? Sí. Vean que la otra lo que hacía es que corría todo un eje, todo un mecanismo. Esas serían las de corredera o de cremallera. No tengo por aquí ninguna que sea de bola. Las de bola, chavos,
las podemos pensar, por ejemplo, en, bueno, se va a escuchar ¿cómo se llama? Pues muy coloquial, muy cotidiano, pero piensen en una llave de grifo. ¿Cómo dejamos pasar el agua? ¿Qué es lo que hace cuando qué es lo que se activa o se modifica en la posición cuando yo empiezo a girar la perilla de la llave? ¿Alguien lo ha visto? Sobre todo cuando se friegan, cuando se rompen. A veces se atora un mecanismo por ahí. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué tienen por dentro? ¿No? ¿Dónde más se ve? En las válvulas de riego también. A lo mejor si alguien tiene por ahí ese contacto con esos elementos. ¿No? O la de paso, la valvulita de paso, la llave de paso que tienen ahí en su casa. Vale. Fíjense, esas válvulas, bueno, esas llaves, cuando ustedes empiezan a girar la parte de arriba, lo que hacen por dentro tienen como una bolita, como una esfera. Esa esfera tiene una parte hueca. Entonces, cuando lo empiezan a girar, empiezan a dejar como la parte hueca entre, pues ahora sí que la entrada de agua y la salida del agua. Entonces, cuando ustedes abren completamente, lo que pasa es que la esfera queda con el agujerito, pues ahora sí que de frente a la toma de agua y pues, sale el agua. Pero cuando ustedes la cierran, lo que hacen es que la esfera gira a una posición que no lo deja pasar. Hay válvulas de esa forma también. No sé si hayan visto alguna vez ese tipo de mecanismo. No, profe. Ahora que como se les voy a dejar de tarea, no se crean porque luego los van a regañar en su casa. Es decir, vean ahí, rompan una válvula o chéquenlo, pero sí, de hecho se hace eso. Hay otras valvulitas que son como de plato, que lo que hacen es que abren y cierran un pedazo. También existen, ¿eh? Pero, por ejemplo, las normales, ¿cómo se llaman? Las llaves esas de la casa son de bola, así directamente. Si mal no recuerdo, las electroválvulas que tienen las, no se crean, les iba a decir, las lavadoras, bueno, son de plano, son de asiento plano, no son de bola. Déjenme ver si quede más claro. Bueno, todo el mundo tenemos una de estas en casa. De hecho, estas, pero déjenme ver funcionamiento. Aquí se alcanza a ver. No sé si alcancen a notar, cuando giran esto, ustedes mueven la esfera, la bola que trae por ahí. Se las pongo. Bueno, estas son de agua, pero en realidad, pues imagínense, nada más están dejando pasar aire. Bueno, esa simulación se ve muy fresa. Ahí está. Mejor que mi explicación. Piensen que lo amarillo es aire. Funcionan igualito. Ahí está. Sí quedó más claro, ¿no? Con la animación. Sí, Entonces, vean que son desde el punto de vista de cómo es el dejar pasar o el evitar el paso del aire, también se puede utilizar como una clasificación y sigue siendo construcción de la valvulita. Bueno, ya vimos la simulación de esta parte de las de asiento, ya vimos también la simulación de estas de ¿cómo se llama? De corredera. Y bueno, lo que habíamos platicado, cómo seleccionar estas válvulas, cómo platicar, cómo poderlas identificar, pues va a haber varios criterios. A ver, Oscar, ¿me ayudas a leer, por favor, esta parte? Cualquiera de los dos que ande por ahí. Oscar Eduardo, Oscar Alejandro. ¿Quién dijo yo?
Ya aprendí sus nombres, chavos, ¿ya ven? Ya sin voltear a ver. ¿Quién me ayuda? Desde selección de válvulas. Ajá. Ok. Al selección de válvulas. Al seleccionar la válvula apropiada, es recomendable proceder paso a paso. En primer término debe transmitirse el tipo de válvula, por ejemplo, válvula 5-2 vías con reposición por muelle. Esta decisión se toma conociendo la tarea que debe cumplir la válvula y su comportamiento en caso de un corte de energía. En segundo lugar, se determina la válvula capaz de cumplir la tarea generando la menor cantidad de costo posible. Para tomar esta decisión, se tienen en cuenta los datos técnicos de la válvula tal como aparecen en el catálogo de fabricante. No solamente deberá considerarse el precio de la válvula, también debe tenerse en cuenta el costo que significa su instalación, el mantenimiento, el stock de repuestos en almacén, además de otros costos. Creo que muchas gracias. Dese cuenta que, bueno, primero tenemos que revisar, pues, qué válvula va a ayudarme a cumplir con lo que estamos necesitando y también, pues, cuál es la más barata, ¿no? Por ejemplo, les platico, Festo es caro. Ahorita todos los ejemplos que estoy utilizando son de Festo porque tenemos aquí ¿cómo se llaman? Bueno, esos componentes, pero, por ejemplo, si ustedes utilizan Festo en algún sistemita, sale carillo. No me han de creer, pero por ejemplo, un cople, que no es otra cosa más que un pedacito de plástico donde pongo las mangueras, ¿cuánto creen que cuesta? Un cople sencillo, nada más un reductor, por decirle algo, de una manguera un poquito más gruesa a una delgadita. ¿Cuánto creen? Es un pedacito de plástico, así. ¿Cuánto crees que cueste? Mm, ¿Quién no me falta por ahí? ¿Anda Jorge por ahí? Ay, no le atiné al Jorge. Hoy no estaba. A ver, Edwin. Así lo que pienses. Imagínate que llegas tú a la tienda de Festo. Bueno, sí existe ahí una sucursal aquí en Aguascalientes. Está en las Américas, pero sí les venden cosas, pero luego son medios curiosos. Donde sí van y literal compran cositas así sueltas es en SMC. Un coplecito así, sencillito, les cuesta 90 pesos. Un cople, nada más. Así como los que van a la ferretería y compran para conectar el CPVC o alguna cosa así que les cuesta 3 pesos, acá les cuesta 90 pesos un cople nada más. Pues ahora sí que por el tipo de componente que están trabajando, para qué tipo de sistemas son y pues también las características con las que fue diseñado. Entonces, algo importante es ver eso. Por ejemplo, si ustedes quieren tener un sistema neumático un poquito, tampoco significa que sea barato, un poquito más barato, menos costoso que Festo, pueden comprar cosas de SMC. SMC es otra empresa también, es otra empresa, me parece que es francesa, y también pueden tener esos componentes. De hecho, en algún momento, nosotros cuando compramos las estaciones de trabajo, cuando compramos la parte hidráulica, dijimos, nos vamos a ir con SMC, y les platico. Ya tenemos todo ese proceso, eso se hizo con una adquisición, bueno, me tocaba a mí hacer esa parte, eh, por una licitación, y los costos estándar de Festo eran muy altos en comparación, bueno, eran más altos en comparación a los de SMC, pero al final quien ganó la licitación fue Festo. ¿Pero qué creen que hizo Festo? Bueno, esta parte de la planificación de proyectos es importante que la conozcan, chavos, porque luego cuando empiezan a subir en las empresas, pues igual no solamente se quedan desde la parte técnica, sino también igual en la parte de la toma de decisiones. Entonces ahí hay que poner la parte de la planificación y la evaluación y el llevar a cabo esos proyectos de ingeniería. ¿Por qué creen que Festo ganó? ¿O qué creen que hizo Festo para poder ganar? Si al final se revisa que se cumplan las características técnicas
y también se busca que se cumpla o que te den la propuesta económica menor. ¿Qué creen que hizo Festo? ¿Qué crees, Cristian? ¿Andas por ahí? ¿O tú, Edwin? Piénsalo así, digamos, ¿quién va a ganar? Si los dos me daban un producto que cumplía con las especificaciones técnicas, los dos cumplían con lo mismo, ¿quién iba a ganar al final? El que me diera la propuesta más barata. Iban a decir, a ver, aguante, pero si fue esto, tenía costos más altos, ¿cómo lo redujo? Lo redujo. ¿Saben por qué? Porque prefirió reducir, fíjense, cómo son las cosas en el mundo de los negocios. Prefirió reducir el costo, pero evitar que el competidor entrara con un cliente. Fíjense, esto es bien interesante. Digamos, dentro de sus costos decían, vamos a ponerlo así, uno me lo daba en 1000 y el otro me lo daba en 850. ¿Quién iba a ganar? El que me lo diera en 850. Pero ¿qué sucede? Analizaron por ahí, vieron las cosas y dicen, la universidad ya me compró esto, me sigue comprando esta parte. Si entra otro sistema, si entra otro proveedor, pues si igual a lo mejor va a llegar un punto en el que me va a ir desplazando. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus costos de mantenimiento, sus costos de refacciones y todo eso son menores. Entonces, ¿qué va a pasar? Dijo, pues me bajo a lo que pueda para poder mantener en este caso ese cliente, y así lo hizo. Bueno, les platico ¿cómo se llama esta situación? Pues para que vean que sí es importante, digamos, tener toda la parte ingenieril, pero también la parte de los dineros, ¿verdad? Eso es bien, bien importante tomarlo en consideración. Y se bajó Festo y lo compramos. Así. Vean qué interesante fue eso. Y eso fue para comprar las cosas de neumática, perdón, de hidráulica. Las de neumática ya se habían comprado anteriormente. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta parte de cómo seleccionar las válvulas? ¿Todo bien? Sí, Todo bien, profe. Ok. Bueno, y les digo, no lo vean tan lejano. Digamos, en algún momento, si los ponen como supervisores de proyecto o jefes de proyecto, les va a tocar ver esa parte de la lana. Y pues ahora sí que tienen que hacer más con menos. Es parte de y fíjense que no lo crean, pero los ingenieros somos buenos administradores. Es que todo se nos hace tan lógico que luego ya eso dices, pues es así, y ya. Muy bien, nada más para como un pequeño resumen. Recuerden, bueno, qué significan los simbolitos, qué significan los números. Acuérdense que el primer numerito en las válvulas distribuidoras hace referencia a la cantidad de terminales. La segunda hace referencia a las vías que se están utilizando en esa válvula. Y algo importante también es que encuentren, por ejemplo, díganme cuál es la diferencia entre estas dos. Son 3-2. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién es bien observador? pues lo que dice ahí, ¿no, profe? De que una está cerrada en reposo y otra abierta en reposo. Y en términos de los cuadritos, ahí se ve, ahí se ve. Ahí lo tienes. Invertidos. Están invertidos los cuadritos, exactamente. Si se fijan, en una, sin señal de activación, sin señal de nada, está dejando pasar el aire. Piensen en esta como en un switch normalmente cerrado. Bueno, aunque lo vean aquí abierto, piénsenlo así. Y acá es un switch normalmente abierto. Digamos, cuando ustedes mandan una señal de activación, esta válvula deja pasar el aire. Cuando ustedes mandan una señal de activación a esta válvula cierra el paso del aire. Entonces, nada más piénsenlo como en un poquito inverso a lo que vimos en la parte eléctrica, pero en realidad es así, ¿no?
De hecho, algo que les quería mostrar es que no es importante que se aprendan de memoria pues todos los símbolos, sino que los sepan interpretar. Déjenme, les abro por aquí el FluidSim. Ahí voy, No me lo quiso abrir a la primera. Déjenme lo busco desde acá. Y bueno, algo que podemos observar en el FluidSim es un software para la parte de fluidos, para la parte de neumática, la parte de hidráulica. Entonces vamos a encontrarnos un montón de chivas, muchísimas. Quiero que observen, por ejemplo, aquí, en la parte neumática, si yo me voy a las válvulas, vean que hay un montón. De hecho, por ejemplo, válvulas con la configuración de direcciones, con una activación mecánica, con una activación neumática, y etcétera. Por ejemplo, cuando están operadas por solenoide o la parte eléctrica, hay de un montón de estilos. Fíjense, por ejemplo, voy a poner yo estas dos. Las acabamos de ver. Díganme cómo se llamaría la de su lado a su izquierda y cómo se llamaría la de la derecha. La acabamos de ver. Si no nos acordáramos, le damos doble clic y miren, ya me pasa la distribución. Dice, es una válvula 3-2 vías con un botón mecánico, con un push button. Cuando yo presiono el botón, se cambia de posición. Esta quiero que observen que la primerita está normalmente abierta, es decir, está dejando pasar el aire. Esta que está acá está normalmente cerrada. Cuando yo lo presiono, deja pasar el aire. Entonces, y algo interesante es que ustedes pueden cambiar aquí en las configuraciones si quieren que la activación sea manual, si sea por pedal, si quieren que sea por botón, lo que ustedes quieran. O si, por ejemplo, quieren que sea un fin ¿cómo se llama? Un interruptor de fin de carrera o por sensor. Ustedes pueden seleccionarlo aquí como ustedes quieran. O ojo, si quieren que sea, fíjense, esta es la parte bien chida. Si quieren que sea por solenoide o si quieren que sea por solenoide y eléctricamente. Pueden tenerlo, pero por solenoide o por aire. Pueden seleccionarlo. Pueden poner ambas, ¿eh? Y también pueden decir, por ejemplo, si ustedes necesitan poner otras posiciones, ¿ya vieron? En la misma configuración, si ustedes dicen, no encuentro la válvula que quiero, pues esa es la ventaja de utilizar aquí el software, yo puedo poner las configuraciones que yo quiera. O si, por ejemplo, requiero que regrese, véanlo aquí, el regreso, si se fijan, es por resorte, o puede ser por resorte neumático o piloteado, o en su caso, véanlo, si ocupo que tenga ambas combinaciones. Esto lo vamos a ver más paso a paso aquí en el software, pero quiero que observen que lo importante es identificar pues las características de la válvula, y si no encuentro una por aquí, pues simplemente yo la convierto o la modifico desde pues ahora sí que desde el programita, ¿no? Hasta aquí, chavos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Véanlo por aquí. Vean, esta es una 3-2 por solenoide. Esta es una 5-3. Esta, vean que tiene 5-3 porque son 5 entradas, 3 posiciones. Es ¿cómo se llama? Bueno, aquí vean que no lo dice, pero la posición de en medio está cerrada. Vean que tiene la combinación, en este caso eléctrica, y también tiene la posición o la activación manual, y los regresos son con resortes. ¿Más o menos queda claro esa idea? Aquí no le he preguntado hoy.
Si anda por ahí Pablo. Ok. Sí, Pablo, ¿sí queda claro eso que les acabo de comentar? Pues sí, más o menos. ¿Más o menos? Ujú. A ver, dime, de lo que están aquí, bueno, voy a seleccionar ¿cómo se llama? Una valvulita. Vamos a utilizar una sencilla. Dime ¿cómo llamarías esta válvula? ¿Cómo se llama? Si no sé cómo se llama, ¿qué hago para saber? ¿Quién le ayuda a su compañero si no me la sé? Le da doble clic al componente. Le doy doble clic al componente. Miren, primero lo que veo es una 5-2. Claro que sí, porque tengo 5 terminales, 2 posiciones. Vemos que hay bueno, es un ajuste nada más de los flujos, si se dan cuenta. Es una válvula que tiene activación tanto manual con un botón y también trae en este caso eléctrica. El cuadrito de esto, si se fijan, es una bobina. Está piloteada, ven, tienen por aquí el piloteo, este es el triangulito que está por aquí, vean que están las dos posiciones y pues yo puedo modificar las posiciones a como yo lo quisiera. Por ejemplo, fíjense, si yo quiero que tenga un regreso por resorte, se lo pongo aquí, se lo selecciono y vean que se regresa. Básicamente es eso, ¿no? Digamos, no es, hay una infinidad de configuraciones, por eso sería muy complicado que nos lo aprendamos, pero lo importante es saber identificar sus características, cómo modificarlas y también pues saber para qué me podrán servir ¿cómo se llaman? Estas válvulas como tal. Hasta aquí, chavos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya casi acabamos, ¿eh? No, profe, todo bien. Bueno, nada más antes de terminar, lo que les decía, ya saben ustedes, ya identificaron los numeritos, acuérdense, siempre el 1 es la entrada del aire, 2, 4 son las salidas o las terminales de uso, de trabajo como tal, 3, 5 siempre son los escapes y siempre la 14, la 12 van a ser en este caso señales de activación de cambio, siempre, ya sea eléctrica o en este caso neumática. La 10 también, véanlo por aquí por si la tuvieran. Quiero que observen que esta activación que están aquí, estas son activaciones por aire, pero podemos tener activaciones por aire o podemos tener activaciones por señal eléctrica. Y bueno, la 91 y el 81 hacen referencia a algunas tomas de aire auxiliares, ¿no? Si se ocupan. Entonces, nada más es importante que lo revisemos por aquí. Y bueno, aquí les voy a dejar esas tablitas con diferentes tipos de válvulas. Quiero que observen cómo viene el símbolo, la descripción de la válvula y para qué me pueden servir. Esto nada más es importante que lo vayamos identificando. Quiero que observen, por ejemplo, no sé, ¿cuál les llama la atención? Bueno, estas están muy chonchas. Vean cómo se van modificando. Fíjense, por ejemplo, esta es una válvula servopiloteada. Aquí está la parte del servo. Tiene una activación mecánica y una activación eléctrica. Tiene 4 terminales, 2 posiciones y quiero que observen que lo mismo que hacen en un lado lo pueden hacer hacia el otro. Con esto, si se fijan, lo único que hacemos es el cambio de flujo, ¿no? Si se fijan aquí, está dejando pasar el aire de la 1 a la 2, así directamente. Y de la 4 a la 3, así. Pero ¿qué pasa cuando yo activo esta señal, esta posición en la 14? Esto va a cambiar y entonces ahora va a ir el aire de la 1 a la 4 y de la 2 a la 3. ¿Ya lo observaron? Así lo haríamos. De todos modos, esto queda más claro cuando empecemos a hacer los diagramitas ¿cómo se llama? Bueno, está en la otra diapositiva.
en el FluidSim. Ok, bueno, por aquí vienen esas tablitas. Algo importante también es que, pues, dependiendo de pues ahora sí que de los requerimientos, pues hay que revisar en la tabla de datos. Al final, cada uno de estos elementos tiene un número de serie y podemos representar o identificar ciertas características. Por ejemplo, cuánto es el diámetro con el que se conectan ¿cómo se llaman? Las terminales, cuánto caudal hay, cuánta presión, cuánto tiempo se tarda en que se active o se desactive. Lo podemos tener por ahí revisando los manualitos. No es importante que no lo aprendamos de memoria, pero que sí lo sepamos identificar. Y bueno, ya también esto ya lo platicamos un poquito, pues ya adelantado, cómo podemos activar las válvulas distribuidoras. Pues vamos a encontrarnos que va a haber válvulas, pues, de accionamiento mecánico, por botón, por palanca, por pedal, por fin de carrera, por rodillo, y también igual si tienen el resorte o el regreso ¿cómo se llama? Por resorte, lo vemos por ahí. O en su caso, vean, si está activado por aire servopiloteado, por señal eléctrica, o vean esta chida, que es mecánico, eléctrico y servopilotado. Son los simbolitos. Hasta aquí, chavos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, ya con las prácticas ya más, para entender más. Sí, de hecho, les digo, no es tan crítico aprendérselo de memoria porque son un montón. Digamos, puedo sacar ahorita una o inventarme una y ya no sale, no se la van a saber, ¿no? Digamos, más bien con la práctica ir viendo, pues para qué me puede servir. De hecho, en la siguiente clase, lo que vamos a observar es por ahí unas válvulas un poquito especiales y vamos a empezar a armar algunos circuitillos neumáticos. Vamos a hacer los típicos hola mundo ¿cómo se llama? De la neumática, y ya después vamos a empezar a leccionar algunas practiquillas, pues interesantes ya ¿cómo se llama? Por ejemplo, vamos a controlar la velocidad de activación, también si quiero una activación, en este caso, alternada también, y ya al final vamos a ponerle que esas señales de activación van a ser eléctricas. Eso ya va a ser lo último. Bueno, a ver si alcanzamos a revisar la parte de sacar los diagramas de fase y tiempo, nada más para que ustedes identifiquen cómo van cambiando ¿cómo se llaman? Los eventos, y pues ya con eso ahí terminaríamos. Ya, si todo sale bien, yo espero, nos falta un mes más o menos para salir de vacaciones, terminar de ver todo esto de la parte neumática y electroneumática. Si se dan cuenta, pues todavía falta un rato. Bueno, por ahí quitamos nada más los días de la Semana Santa, pero bueno, en su caso nada más sería un día. Y no se crean, en su caso no sería ninguno, más bien. Y pues bajo esa circunstancia, evaluar y revisar, tener prácticas, ya ¿cómo se llama? Ya antes de salir de vacaciones, para que no se les vaya a olvidar. Y ya para que cuando regresemos en mayo, todo el jale de ese mes de mayo, que va a estar ahí sí con ¿cómo se llaman? Muchas interrupciones por los días inhábiles, pues sea nada más ver los PLCs, programarlos, combinarlos con la parte eléctrica, con los relevadores industriales, con los contactores y con la parte neumática, y pues tratar de que todo sea una sola aplicación. Hasta aquí, chavos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, todo cool, todo cool. ¿Todo cool? ¿Todo chido? Ok, muy bien. Entonces, pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. La próxima clase vemos lo que sigue y ya vamos a empezar a armar circuitillos. Les digo, con la práctica va a salir más fácil, más directo. Y pues bueno, nada más les agradezco mucho su atención. Y por ahí los compañeros del servicio, pues se quedan un poquito para platicar con ustedes. ¿Cómo ven?